Mi nombre es Ángel M. Alanís, internacionalista. Voy a leer en español de la primera resolución del Tribunal de La Haya sobre el caso México-Ecuador. Cito textual. El tribunal se reúne hoy para entregar en audiencia pública su decisión sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por México en el caso relativo a la Embajada de México en Quito, México contra Ecuador. El 11 de abril del 24, México presentó en el registro de la Corte una solicitud de inicio de procedimientos contra Ecuador respecto a, cito, cuestiones legales relativas a la resolución pacífica de disputas internacionales y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática. Fin de la cita. La solicitud contenía una petición de medidas provisionales de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de la Corte. El tribunal comienza describiendo brevemente el contexto fáctico del caso. El 17 de diciembre del 23, el señor Jorge David Glass Pinel, ex vicepresidente de Ecuador, llegó a la Embajada de México en Quito, donde, según México, solicitó protección, expresando preocupaciones sobre su seguridad personal. El señor Glass Pinel permaneció en las instalaciones de la Embajada mexicana y posteriormente presentó una solicitud formal de asilo ante las autoridades mexicanas. Según Ecuador, en el momento de su llegada a la Embajada mexicana, el señor Glass Pinel estaba en libertad temporal por motivos de salud, tras 2 condenas finales en su contra por asociación ilícita y soborno. También estaba sujeto a procedimientos penales en curso en Ecuador por presunto desfalco de fondos públicos, por lo que se emitió una orden de detención preventiva el 5 de enero del 24, y estaba siendo investigado por presunta intimidación y violencia psicológica. En los meses siguientes, las partes celebraron reuniones e intercambiaron notas diplomáticas respecto a la situación del señor Glass Pinel y los procedimientos legales en su contra. En particular, el 21 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió una nota diplomática solicitando el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que agentes ecuatorianos accedieran a las instalaciones de la misión, a fin de ejecutar una orden de arresto contra el señor Glass Pinel. Mediante una nota verbal fechada el 4 de marzo del 24, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México respondió que dicho consentimiento no sería otorgado y recordó al gobierno de Ecuador la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, de acuerdo con el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las reuniones y los intercambios diplomáticos entre las partes continuaron durante las semanas siguientes para abordar la situación del señor Glass Pinel. El 4 de abril del 24, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó a la Embajada de México en Quito que, de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el gobierno de la República del Ecuador había decidido declarar a la señora Raquel Serur, embajadora de los Estados Unidos mexicanos en Ecuador, persona non grata. El gobierno de Ecuador anunció que esta decisión estaba motivada por ciertas declaraciones públicas realizadas el día anterior por el presidente de México sobre las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Ecuador. El 5 de abril del 24, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado de prensa lamentando la decisión de declarar a la embajadora persona non grata y anunciando que el gobierno de México había decidido sí otorgar asilo político al señor Glass Pinel. El gobierno de México también anunció en ese comunicado de prensa que tenía la intención de solicitar un salvoconducto para el señor Glass Pinel y exigió que Ecuador, cito, respete la soberanía de México, cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Fin de la cita. En un comunicado de prensa emitido más tarde ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció que Ecuador consideraba que el otorgamiento de asilo diplomático al señor Glass Pinel era ilegal, según la Convención sobre Asilo Diplomático del 54 y la Convención sobre Asilo Político del 33, y que no le concedería un salvoconducto. El ministerio también declaró que, cito, en estricto cumplimiento de las normas de la Convención de Viena, Ecuador continuará proporcionando protección a las instalaciones de la Embajada Mexicana en Quito. Fin de la cita. Alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día, 5 de abril, las fuerzas de seguridad ingresaron a la Embajada Mexicana sin la autorización del jefe de misión, detuvieron al jefe adjunto de la misión y sacaron por la fuerza al señor Glass Pinel de las instalaciones. El 6 de abril, el gobierno de México notificó a Ecuador mediante una nota verbal su decisión de terminar las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos estados con efecto inmediato. En comunicados de prensa a lo largo de ese día, el ministro de Relaciones Exteriores de México anunció que el personal diplomático de México dejaría Ecuador inmediatamente, que la embajada permanecería cerrada indefinidamente y que su gobierno tenía la intención de acudir a la Corte Internacional de Justicia para denunciar violaciones del derecho internacional por parte de Ecuador. Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador declaró a la prensa que el otorgamiento de asilo diplomático al señor Glass Pinel por parte de México era ilegal y que la decisión del presidente de Ecuador de autorizar la entrada forzada en las instalaciones de la Embajada Mexicana se tomó ante un riesgo real e inminente de fuga del señor Glass Pinel. Al examinar la solicitud, el tribunal recuerda que México solicita la indicación de las siguientes medidas provisionales mientras se toma una decisión final en los presentes procedimientos, y cito, que el gobierno de Ecuador se abstenga de actuar en contra de la inviolabilidad de las instalaciones de la misión y residencias privadas de agentes diplomáticos de México y que tome medidas apropiadas para protegerlas y respetarlas, así como la propiedad y los archivos que contienen, evitando cualquier forma de perturbación. B. Que el gobierno de Ecuador permita al gobierno mexicano despejar sus instalaciones diplomáticas y las residencias privadas de sus agentes. C. Que el gobierno de Ecuador asegure que no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México respecto a cualquier decisión que la Corte pueda emitir sobre el fondo del asunto. D. El gobierno de Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la disputa de la que la Corte está apoderada. Fin de la cuota.
El tribunal recuerda además que conforme al artículo 41, párrafo 1 de su estatuto, tiene el poder de indicar si considera que las circunstancias lo requieren cualquier medida provisional que deba tomarse para preservar los derechos respectivos de cualquiera de las partes, mientras se toma una decisión final, en este caso. En particular, el tribunal puede ejercer este poder solo si existe urgencia, en el sentido que haya un riesgo real e inminente de que se cause un prejuicio irreparable a los derechos que son objeto de los procedimientos judiciales, o de que el presunto desconocimiento de tales derechos conlleve consecuencias irreparables antes de que la Corte tome su decisión final. El tribunal debe, por lo tanto, considerar si existe tal riesgo en esta etapa del procedimiento. El tribunal observa que, mediante una nota verbal enviada el 9 de abril, Ecuador informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de México que, cito, se garantizará el respeto y protección de las instalaciones, propiedades y archivos de la Embajada Mexicana en Quito de acuerdo con el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Fin de la cita. El tribunal observa además que mediante una carta dirigida a la Corte y fechada el 30 de abril del 24, el agente de Ecuador brindó garantías detalladas. Finalmente, en una audiencia pública que tuvo lugar el 1 de mayo, el agente de Ecuador proporcionó las siguientes garantías en nombre de su país. Y cito, de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y otras normas relevantes del derecho internacional, Ecuador proporcionará plena protección y seguridad a las instalaciones, propiedad y archivos de la Misión Diplomática de México en Quito. Evitará cualquier forma de intrusión contra ellos y permitirá que México despeje las instalaciones de su misión diplomática y las residencias privadas de sus agentes. Y se abstendrá de cualquier acción que pueda agravar o ampliar la disputa de la que la Corte está apoderada y en su lugar buscará la resolución pacífica de las disputas. Fin de la cita. El tribunal considera que las garantías dadas por el agente de Ecuador abarcan las preocupaciones expresadas por México en su solicitud. Incluyen, entre otras, compromisos para proporcionar plena protección y seguridad a las instalaciones, propiedad y archivos de la Misión Diplomática de México en Quito, así como permitir el desalojo de dicha misión y las residencias privadas de los agentes. Además, el demandado aclaró en la audiencia que estas garantías estaban destinadas a cubrir, cito, exactamente los mismos fundamentos que el artículo 45 de la Convención de Viena, fin de la cita, que a extenderse a la inviolabilidad en la medida en que el artículo 45 lo requiere. La Corte reitera que las declaraciones unilaterales pueden dar lugar a obligaciones legales. Los estados interesados pueden tomar conocimiento de las declaraciones unilaterales, confiar en ellas y tienen derecho a exigir que la obligación así creada sea respetada. La Corte además reitera que, cito, una vez que un estado ha hecho tal compromiso respecto a su conducta, se debe presumir su buena fe en el cumplimiento de ese compromiso. Fin de la cita. Estas garantías son especialmente importantes durante el periodo necesario para que México vacíe las instalaciones de su embajada en Quito, así como las residencias privadas de sus agentes diplomáticos. La Corte considera que las garantías proporcionadas por los agentes de Ecuador en nombre de su gobierno, que se dieron públicamente ante la Corte y se formularon de manera incondicional, son vinculantes y crean obligaciones legales para el demandado. A la luz de todo lo anterior, la Corte considera que actualmente no existe urgencia en el sentido de que no hay un riesgo real e inminente de un prejuicio irreparable a los derechos reclamados por el demandante. La Corte observa que las condiciones para la indicación de medidas provisionales identificadas en su jurisprudencia son acumulativas. Por lo tanto, al haber encontrado que una de estas condiciones no se ha cumplido, la Corte no está obligada a examinar si las otras condiciones están satisfechas. La Corte concluye que las circunstancias tal como se presentan actualmente no son tales como para requerir el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales. No obstante, la Corte considera necesario enfatizar la importancia fundamental del principio consagrado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Como la Corte ha señalado anteriormente, cito, no hay ningún requisito más fundamental para la conducción de las relaciones entre Estados que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y las embajadas. Fin de la cita. De modo que a lo largo de la historia, las naciones de todas las creencias y culturas han observado obligaciones recíprocas con ese propósito. En particular, la institución de la diplomacia, con sus concomitantes privilegios e inmunidades, ha resistido la prueba de los siglos y ha demostrado ser un instrumento esencial para la cooperación efectiva en la comunidad internacional y para permitir a los estados, independientemente de sus sistemas constitucionales y sociales diferentes, alcanzar un entendimiento mutuo y resolver sus diferencias por medios pacíficos. Fin de la cita. La Corte reafirma que la decisión dada en el presente procedimiento no prejuzga de ninguna manera la cuestión de la jurisdicción de la Corte para tratar el fondo de este caso, ni ninguna cuestión relacionada con la admisibilidad de la solicitud o con el fondo del asunto. Deja intacto el derecho del Gobierno de México y de Ecuador a presentar argumentos respecto a esas cuestiones. Ahora leeré la parte operativa de la orden. Por estas razones, la Corte, por unanimidad, considera que las circunstancias tal como se presentan actualmente a la Corte no son tales como para requerir el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales. Se acabó. Pues pareciera que nos dejaron las mismas, pero bueno, admiten claramente que la inviolabilidad era incuestionable. Eso en diplomacia, en un juicio como este, es muchísimo. Pero esto lo van a alargar, sabrá Dios. Declarar a una persona no grata es un término de derecho internacional o de la diplomacia, el derecho diplomático. Cuando uno de las misiones diplomáticas en algún país hace algo que no le conviene al país en el que está trabajando y protegido, se le puede declarar persona no grata. Y eso fue lo que hizo Ecuador. De énfasis en eso porque solo porque estaba el presidente hablando, eso no es delito, ¿eh? Hablar o opinar sobre un país no es delito. Anda que no opinan todo el tiempo de México, tantos países en las noticias y los gobiernos y la jodida. No es delito.
Ni modo, la van a hacer larga para que se calmen las aguas y luego van a darle alguna sanción a Ecuador. Pero también está, la verdad, un precedente que sentar muy importante, porque si esto no hacen algo contundente o se mueven, lo va a hacer otro país. O sea, lo están dando chance, pero no pasa nada. O si me pongo conspiranoico, y hay otras cosas raras, ¿no? Y son muy buenos los abogados que pagó Ecuador, que les costaron mucho. He dicho.